Hola gente, mi nombre es Ángel y en este video quiero hablar de lo que sería la inyección de dependencias. Este concepto que la verdad es que suele ser muy utilizado cuando necesitamos buscar implementaciones que sean pues de acoplamiento bajo para nuestras aplicaciones. Y es un concepto que la verdad es raro de entender en el sentido de que se suele usar muchísimo, pero realmente no vemos muchas veces el para qué es útil, ¿no? Entonces en este video quiero enfocarme en eso. Bien, la idea es la siguiente. Imaginémonos que nosotros, en este caso, vamos a tener una base de datos, ¿vale? Esto más o menos es algo que nosotros normalmente soldríamos hacer. Sería tener nuestra instancia de nuestra base de datos, la cual, por ejemplo, podría tener un método para conectarse, para guardar nuestro usuario en nuestra base de datos. Y normalmente nosotros lo que haríamos sería, pues, utilizar esta base de datos en algún servicio, ¿no? Por ejemplo, para crear, pues, al usuario. Y para ello necesitaríamos tener lo que sería el acceso a nuestra base de datos, ¿no? En este caso, pues simplemente aquí tengo lo que sería la base de datos y pues la inicializo en el constructor y hago pues lo que sería la respectiva conexión. Y aquí hago lo que sería pues el método para crear usuario, ¿no? Al final tendríamos algo similar a esto, ¿no? Creamos nuestro servicio de tipo user service y lo mandamos a llamar con el método create user, ¿no? Y hacemos esa inserción. Ahora, realmente este código, si nosotros nos ponemos a pensar, realmente no está mal. En el sentido de que nuestra aplicación, en este caso, vamos a suponer que es pequeña. Y pues la verdad es que nos sirve. De hecho, una de las cosas que tiene hacer esta clase de cosas es que suele ser bastante más rápido que utilizar un patrón de diseño como lo podría ser el inyección de dependencias, ¿no? Sin embargo, el problema viene siendo cuando las cosas empiezan a escalar. Ahora, imagínense que en este caso nosotros necesitamos por algún motivo pues hacer el tema de lo que sería pues implementar múltiples bases de datos, por ejemplo, o cambiar de base de datos, que esto es algo común, ¿no? Por ejemplo, este caso se da cuando nosotros tenemos una aplicación que es muy pequeña y ya empieza a tener un montón de carga de usuarios, ¿no? Entonces el sistema se empieza a alentar debido a que pues esa base de datos pues no está optimizada o incluso digamos su target no es tanto digamos un ecosistema con muchísimos usuarios. Entonces ahí necesitaríamos, por ejemplo, escalar a una base de datos porque ya esté un poco más especializada, como lo podría ser Cassandra, por ejemplo, o DynamoDB. Y aquí entonces nos surge la duda. Si nosotros quisiéramos cambiar en cada uno de nuestros servicios, el tener que volver a implementar el tema de en la creación de usuarios, por ejemplo, pues sería una tarea un poco complicada, ¿no? Porque lo tendremos que cambiar en todos los servicios que implementan este apartado. Bien, entonces si nosotros nos ponemos a pensar qué cosas tendríamos que cambiar, sería en cada uno de nuestros servicios que tienen la conexión a nuestra base de datos, lo que tendremos que hacer es hacer el cambio respectivo aquí en, pues en esta línea de código que nos inicia nuestro constructor. Y también tendremos que hacer el respectivo cambio aquí, dependiendo de si el método es diferente o no, ¿no? Por ejemplo, puede ser que ahora la conexión necesite pues alguna clave o algo así diferente. Entonces estos, digamos, lo tendríamos que cambiar cada vez que nosotros hagamos ese cambio de base de datos, ¿no? Entonces la idea es qué podríamos hacer para este caso. Bien, entonces, por ejemplo, vemos un inconveniente que esto podría tener. Imagínense que yo quiero tener aquí mi servicio 1 y aquí quiero tener lo que sería mi servicio 2. ¿Vale? La idea es que aquí el problema, imagínense que yo necesito utilizar por algún motivo lo que sería una base de datos de prueba, que por ejemplo la voy a usar para testeo y una base de datos para producción. Entonces yo quiero utilizar uno aquí, mi parte de pruebas, y aquí yo quiero utilizar pues lo que sería la de producción, ¿no? Entonces la idea es que ahora estamos atados porque claro, nuestro servicio eh, prácticamente ocupa lo que sería nuestra base de datos. En este caso vamos a suponer que es la de producción. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Yo tendría que venir y prácticamente tendría que venir y copiar este apartado. Y aquí en lugar de ser este user service, necesitaría prácticamente lo que sería el user service de lo que sería, pues, en este caso vamos a ponerle testing, ¿no? O alguna otra cosa. Entonces aquí el cambio es que pues necesito una nueva base de datos que digamos podríamos decir lo que es esta, pero ahora en lugar de hacer el uso de este apartado aquí, pues vamos a usar este testing acá. Vale, vean que ahora el código pues prácticamente se está repitiendo y aquí ya empiezo a ver otra cosa, ¿no? Si nosotros necesitáramos otro servicio, pero ahora, no sé, para alguna otra función, ahora tendríamos que duplicar el código y ahí empieza a haber ciertos problemas, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál sería la alternativa? Entonces vamos a borrar este apartado.
para este problema en específico, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Vamos a poner esto aquí simplemente para que no se esté quejando el editor. Y la idea es que nosotros hagamos uso de lo que sería la inyección de dependencias. Entonces, en lugar de aquí en nuestro usuario, para tener este apartado de nuestra... Bueno, que se instancie la base de datos así directamente, lo que podríamos tener es que aquí vamos a suponer que vamos a recibir lo que sería pues la base de datos. En este caso, vamos a ponerle la DB, va a ser igual a tipo database, ¿no? Y aquí pues tendríamos que prácticamente la base de datos sería ese apartado. Ahora, vean que la idea es que nosotros necesitamos pasarle ahora lo que sería una nueva base de datos. En este caso vamos a suponer que ahora, como ya podemos hacer esto, vamos a poner que tenemos nuestra base de datos, que en este caso sería database, bueno, production database. Y vamos a suponer que tenemos otra que sería const, en este caso testing. Ahora aquí tendríamos la base de datos de producción y aquí tendríamos la base de datos de testing. Vean que ahora nosotros hemos solucionado ese problema simplemente desacoplando esa parte que tenemos de la instanciación de nuestra base de datos, simplemente pasándole ese parámetro. Y ahora evitamos hacer la duplicidad de este apartado. Esto, en resumidas cuentas, es prácticamente la inyección de dependencias, que es simplemente pasarle a lo que sería pues, una clase por medio del constructor normalmente lo que sería lo que va a estar utilizando para realizar sus tareas, ¿no? En este caso, pues el hacer uso de nuestra base de datos. Y en esencia es eso, tan sencillo. Bien, podemos nosotros hacer un uso un poco más avanzado de este apartado de inyección de dependencias. Y estos son temas que, digamos, van de la mano, pero no son lo mismo. Y es que nosotros podemos utilizar una especie de contrato para establecer nuestras bases de datos, ¿no? Entonces vamos a poner, por ejemplo, que nosotros vamos a hacer, en este caso vamos a hacer una interfaz, o podemos hacerlo con un tipo, pero vamos a ponerlo con un interface, ¿vale? En este caso vamos a suponer que nosotros tenemos lo que sería nuestra base de datos, que va a ser nuestro tipo database, que va a tener dos métodos, ¿no? Va a ser la conexión y va a ser, pues en este caso va a ser guardar usuarios. Nosotros, en este caso, vamos a definir cómo se tiene que ver una base de datos, ¿vale? Tiene que tener estos dos métodos. Ahora bien, ya que tenemos esto, nosotros podemos forzar a tener pues nuestras bases de datos de estos tipos, ¿no? Por ejemplo, vamos a decirle que ahora nuestra base de datos necesita verse como un tipo así, ¿no? Entonces como database. En este caso vean que ya está pues implementado bien en ese sentido. Simplemente aquí lo único que voy a hacer es que le voy a cambiar un poco el nombre, entonces... vamos a suponer que esta sea la de producción. Producción database. Vamos a quitarle este apartado. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle aquí conectando a la base de datos real y pues la base de datos real. Esta va a ser nuestra base de datos de producción. Y si nosotros venimos, pues ahora necesitamos, ya no existe esta parte de database. Entonces vamos a ponerle aquí production database y production database. Pero solo que aquí lo vamos a poner con mayúscula. Vamos a ponerle aquí y vamos a ponerle acá, ¿no? Y vean que todo sigue funcionando exactamente igual. Pero ahora la idea es que como nosotros tenemos un contrato que nos permite saber cómo funcionan nuestras bases de datos, podríamos venir y ahora vamos a suponer que esta es nuestra base de datos de producción, pero necesitamos una base de datos que ahora sea, por ejemplo, en lugar de ser así, que sea de testing, ¿no? De testing. Y aquí vamos a ponerle pues los datos de prueba y aquí sería pues de prueba, ¿no? Ahora nosotros vamos a venirnos aquí y vamos a ponerle que la de testing va a ser esta de testing. Y vean que el código, en este caso, va a parecer un poco extraño porque ahora sí que estamos haciendo más código. Entonces, realmente, ¿cuál es la ventaja de hacer esto? Que ya lo duplicamos. Bueno, imaginémonos que ahora tenemos una base de datos de producción, pero esta es de, vamos a decirlo así, de MySQL, ¿no? Entonces, vamos a ponerle MySQL. Y aquí podríamos decir que conectando a la base de datos real de MySQL. Y aquí vamos a ponerle de MySQL, ¿no? Entonces aquí lo que tendríamos que cambiar sería venir y ponerle este apartado, MySQL. Y vamos a borrarle ahora sí lo de producción porque vamos a suponer que en realidad lo que queremos hacer es cambiar de base de datos de MySQL a otra que sea pues Redis, por ejemplo, o Cassandra o alguna de esas, ¿no? De momento vamos a ponerlo así, vamos a quitarlo y vamos a ponerlo acá, ¿no? Bien, entonces ya lo hemos puesto así. Y la idea es que ahora nosotros podemos hacer nuestra lógica aquí implementada, ¿no? Por ejemplo,
Ustedes sabrán que conectarse a una base de datos de MySQL va a ser bastante más diferente de lo que sería conectarse a una de Redis, por ejemplo. Entonces la idea es que este método de connect va a ser igual, va a tener, no sé, un montón de código diferente. La parte de guardar usuario también va a tener su código que es como diferente. Y por otra parte vamos a... En algún punto necesitamos utilizar lo que sería, pues, por ejemplo, en este caso dijimos Redis, entonces Redis Database. Redis funciona igual, o sea, se tiene que conectar a esa parte y también podemos guardar usuarios, por ejemplo, pero el método es diferente, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos tener otra cosa completamente diferente, como sería Redis, conectando. Aquí podríamos tener, no sé, eh, Redis, guardando, no sé. Y ahora nosotros queremos utilizar esa parte de Redis, entonces tendríamos que venir y crearnos una instancia de nuestra base de datos de Redis. Aquí tendríamos lo que sería Redis. Y podríamos venir y utilizar esa parte pues, Redis Database, ¿no? Vean que el cambio, en el servicio 1 estamos utilizando lo que sería, en este caso vamos a ponerle MySQL Database y MySQL Database. Estamos utilizando una base. Vean que en este caso estamos utilizando una base de datos de MySQL y en esta otra estamos utilizando una de Redis. Y una de las cosas que estamos viendo aquí es que también nosotros tenemos acceso a intercambiar nuestras bases de datos en tiempo real. Por ejemplo, imagínense que por lo que sea, queremos darle al usuario la libertad de cambiar entre bases de datos para que utilice Redis o para que utilice MySQL o Cassandra o etcétera. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, pues podríamos darle al usuario, elige la base de datos con la cual quieres interactuar. Y en el caso, podríamos decir, en el caso de que, vamos a suponer que solo tenemos este servicio. Entonces, vamos a decirle que sí, pues no sé, el usuario, user, vamos a ponerle una base de datos aquí, const db, y le vamos a decir que en este caso va a ser igual a lo que sería, pues, MySQL. Si db es pues igual a lo que sería MySQL, lo que podríamos nosotros hacer es venir y crear este servicio con esa instancia de MySQL, y si no, pues lo podríamos hacer con lo que sería, pues, con la instancia de Redis y hacer, pues, ahora sí que el código. De hecho, esto de service le podríamos decir que let service, y esto vamos a... Y nosotros podríamos venir, por ejemplo, y en lugar de aquí crearlo, pues utilizar el service y service.createUser, ¿no? Bueno, aquí lo tenemos que tipar, que sería user service. Bien, entonces tendríamos algo así como... Podríamos dejar interactuar a nuestro usuario de esta manera. Ven que lo único que está cambiando realmente es esta línea que instancia o que le pasa a la base de datos, pero realmente el código resultante va a ser prácticamente siempre el mismo, ¿no? Entonces esa es otra ventaja que nos permite, pues, lo que sería la inyección de dependencias. Y ya quiero hablar un poco más en específico de lo que serían las ventajas y desventajas. En cuanto a las ventajas, pues ya vimos varias. Por ejemplo, una de ellas es que cuando nosotros hacemos la implementación y está bien hecha, lo que conseguimos es que el código prácticamente no cambie. Es decir, si tú tienes un montón de lados en donde se usa create user y conectar a la base de datos y leer los usuarios y eliminar usuarios, vean que el código pues no lo tenemos que cambiar en ningún lado, solamente en partes específicas donde pues se necesite implementar la inyección de dependencias, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy utilizando el servicio, entonces se lo tengo que pasar, ¿no? Pero todo el código prácticamente vean que sigue limpio, ¿no? No tengo que hacer ningún cambio, con lo cual a largo plazo esto es más mantenible. Otro ejemplo de uso que nos viene bien es que pues podemos en tiempo de ejecución hacer cambios de bases de datos, por ejemplo, o si estamos implementando esto para loguear información o para cambiar de correos, para enviar correos, podríamos utilizar diferentes proveedores, por ejemplo, Gmail, no sé, Outlook, para loguear en nuestra base de datos, errores, por ejemplo, o loguear en lo que sería en la nube o en un archivo TXT aquí en local. Pues nos sirve para esos esquemas, ¿no? También otra cosa es que nos permite hacer testing de manera más sencilla. Vean que en el ejemplo anterior de lo que serían las bases de datos de prueba y las de producción, podría llegar a ser complicado si nosotros estamos haciendo testing en lo que sería producción. Entonces, ahí podría ser un relajo tener que crear otro servicio de base de datos, etcétera, ¿no? Ahora, hablando puramente de lo que serían las desventajas, es que evidentemente vamos a mostrar la primera, que es que tenemos que hacer más código, y hacer más código pues implica más tiempo, ¿no?
Depende del servicio, puede escalar un poco más porque ahorita estamos haciendo, digamos, dos implementaciones sencillas, pero podrían tener muchísimo más elementos. Por ejemplo, en este caso tenemos para guardar usuario, pero para leer, para eliminar, para hacer más cosas, pues nos llevaría más tiempo, ¿no? Otro detalle es que evidentemente esto tiene un impacto en nuestra aplicación, ¿no? ¿El impacto cuál es? Que consume más memoria y también va a consumir lo que sería más CPU, ¿no? O sea, va a ser un poco más lenta nuestra aplicación. Y esto lo vamos a ver sobre todo en proyectos muy grandes en los cuales las arquitecturas pues tienen su impacto, ¿no? Son un poco más lentas cuando están bien desarrolladas, pero normalmente este impacto no se suele notar tantísimo, ¿vale? O sea, va a ser peor en rendimiento, sí, es verdad, y pues, esto está testeado y tal, pero realmente el impacto no suele ser tan catastrófico, ¿vale? O sea, no es una diferencia tan abismal. Sin embargo, es una diferencia que va a estar y que sí que es cierto que va a ser más lento que una aplicación que esté hecho prácticamente todo mal, ¿no? Sin embargo, pues ahí es un poco, entra lo que las cosas que es que te merece más la pena, que tu aplicación sea mantenible o pueda ser mantenida más fácilmente a mediano o largo plazo, o si tu aplicación va a ser muy pequeña y realmente va a estar para lo que va a estar, ¿no? Que es, por ejemplo, mi aplicación es muy pequeña, no la quiero escalar, simplemente quiero que esté porque la ocupo para algo muy concreto y no me merece la pena estar invirtiendo en el mantenimiento a futuro. También es válido, ¿no? Al final de cuentas, lo que les quiero mencionar es que no siempre es recomendable utilizar lo que sería inyección de dependencias. Si tu proyecto es muy pequeño, tal vez la mejor manera es simplemente pues, hacerlo así como tú creas conveniente. Y si tu proyecto sí que es muy de escalar a largo plazo o tienes intenciones futuras de seguir implementando cosas, pues sí que ahí sí se recomendaría pues utilizar esta clase de patrones, ¿no? Bueno, como tal eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, que hayan aprendido algo. Déjame un like, comenta, suscríbete, dale a la campanita. La verdad es que eso me apoyaría muchísimo a seguir creando contenido. Y pues sin más por el momento, que tengan un excelente día.